Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la biomecánica del cartílago articular. Empezamos con las funciones del cartílago, básicamente, bueno, la función y también cómo se clasifica el cartílago. Bueno, existen tres tipos de cartílago, del que vamos a hablar como es básicamente sobre biomecánica funcional y en movimiento, sería básicamente el cartílago hialino, pero también sabemos que existe el fibrocartílago y el cartílago elástico, esto que se encuentra en otras estructuras del cuerpo. Entonces, acá es un pequeño gráfico, un pequeño dibujo de cómo o qué compone el cartílago. Bueno, tenemos hueso en la parte superior, hueso en la parte inferior, y tenemos que el cartílago articular se encuentra protegiendo el hueso subcondral de cada estructura. O sea, el hueso superior y el hueso inferior tienen protección cartilaginosa. Tenemos también que estos nadan en un líquido sinovial y que ese líquido sinovial está recubierto por una membrana sinovial y al final la cápsula articular. Ok. Bueno, consideraciones a tener en cuenta sobre el cartílago. Hay que tener en cuenta que el cartílago no está ni nervado ni vascularizado. Entonces, ¿qué significa eso? Acá hay dos dibujos, el que está por encima del lado derecho, que me muestra como unos vasos sanguíneos, me permite determinar que si el cartílago se daña, por aquí o hay un motivo de una reparación tisular. Entonces, no hay reparación tisular porque el cartílago no hay vascularización. ¿Qué me quiere decir esto? O sea, que si yo quiero consumir un medicamento que por vía venosa me intente reparar el cartílago, no funciona porque no hay inervación no hay vascularización en esa zona. Y tampoco hay inervación, entonces el cartílago nunca me va a doler. Me pueden doler las estructuras alrededor, pero el cartílago nunca me va a doler. Es más, personas con artrosis normalmente sienten dolor, pero no en el cartílago, sino en las partes ya de tejido blando. ¿Listo? Incluso ni en el menisco, porque el menisco no es totalmente anervado. Entonces, cuando ya hay dolor por parte de una artrosis, cuando ya presentan dolor en la parte articular o en la parte del hueso, es porque ya el cartílago desapareció en esa zona. Y el hueso subcondral, sí tiene inervación. ¿Listo? Entonces, por eso es que pacientes con artrosis, cuando ya presentan dolores, que ya están en un estadio alto de la artrosis. Porque todo ahora podemos tener un tipo de degeneración en el cartílago, pero como no se ha eliminado completamente, aún no vamos a sentir ese dolor, esa incomodidad, porque aún no tenemos raíces nerviosas ahí. Bien, esta es la función de cómo hacemos un movimiento. O sea, hacemos compresión y la idea es que el cartílago limite el choque de hueso con hueso. ¿Listo? Básicamente ese es el cartílago articular cuando un segmento se somete bajo una presión. Bien, acá tenemos básicamente, bueno, los componentes, ¿listo? El cartílago articular se compone de célula, que es el condrocito, es la célula predominante en el cartílago articular, composición de agua, que es 75 a 70% de agua. Algunos autores solamente marcan que 70, otros que 72 punto y pico. Entonces, para redondear, vamos a redondear 70 a 75% de agua. Listo. De esta parte, esta es la parte básicamente viva. La parte mecánica se divide en otro 100%. Entonces, para que no haya confusión, desde este 70%, el 30% que queda acá lo vamos a volver otro 100%. Y ese otro 100% me va a dividir acá entre colágeno tipo 2, que es el del cartílago, recortando que el colágeno tipo 1 es el que se encuentra en el hueso, y los proteoglicanos. Importante que, como dije en la diapositiva de hueso, donde haya proteoglicanos siempre va a haber agua, porque básicamente generan una unión iónica. Y los lípidos, que es el 0. Bueno, en ningún libro le colocan un porcentaje, sino que como para que se haga diferencia, que es muy bajo el porcentaje. Bien, la célula, que sabemos que es el condrocito, que tiene una muy lenta reparación, entonces por eso es que la mejor solución que hay hasta ahora, es drenaje condrocitario, que es lo que están creando los laboratorios, pero aún se sigue de prueba. No sé si en unos años, cuando estén viendo este video más adelante, ya sea posible la reparación condrocitaria del cartílago. Bien, el colágeno. El colágeno es muy importante porque, vamos a volver atrás, aquí, en todo lo que se encuentra
el cartílago tenemos acá lo que son los proteoglicanos, los que se ven como negritos. Esto que ven acá largos son las fibras de colágeno, y estos son las células que son los condrocitos. Entonces tenemos los proteoglicanos, el colágeno y los condrocitos. Listo, tenemos la fibra de colágeno. La fibra de colágeno se divide, como igual que el músculo, en una fibra magna hasta lo más pequeño. Entonces tenemos la fibra de colágeno, aquí sacamos la fibrita, aquí tenemos las cadenas de colágeno y las cadenas de aminoácidos. Listo, este es un colágeno, por eso un colágeno es tan resistente y resiste tanto la tensión. Este es un colágeno normal, un colágeno sin su función, está normal, no genera, aquí no me sirve funcionalmente un colágeno, sino que cuando yo hago una tensión, el colágeno así, sus fibras actúan resistiendo esta tensión. Listo, es como tener, no sé, un cable de el abanico, tiene el cable del abanico, y cuando está así normalito está todo aguado, pero cuando ya lo estiran para conectarlo, ven que el cable se tensa. Así funciona más o menos el colágeno. Genera tensión y resistencia cuando hay, valga la redundancia, fuerzas tensiles. Bueno, los proteoglicanos. Los proteoglicanos juegan un papel fundamental en lo que es el cartílago articular, porque básicamente lo que me hacen los proteoglicanos es tener una brecha iónica. O sea, los proteoglicanos son de carga negativa, mientras que el agua básicamente tiene una carga positiva. Entonces hace hace la unión como si fuese un imán. ¿Listo? Porque tiene una unión iónica. Entonces, ¿qué hay en un proteoglicano? Estas ramas que ven acá son los agrecanos. ¿Listos? Son de alta carga negativa y se unen básicamente en una línea de ácido hialurónico. Sé que probablemente han escuchado lo de ácido hialurónico. Básicamente se encuentra en el colágeno. En el cartílago, para unirse con el agrecano y crear lo que es el proteoglicano. Listo, aquí sacamos un proteoglicano y lo estamos viendo de manera más grande. Bueno, ahora la estructura del cartílago. ¿Por qué es importante saber la estructura del cartílago? Y cómo podemos entender cómo el cartílago soporta tantas cargas. Bueno, acá sacamos el hueso, el cartílago, arrancamos un poquito del cartílago y lo ponemos en grande. Listo, estamos viéndolo con el microscopio. Tenemos acá lo que es las fibras de colágeno y los condrocitos. Esto que está acá, lo último, lo naranja, que está más abajo. Listo, está en 3 capas, la superior, la media y la inferior, y aquí está lo último, sería el hueso subcondral, capa ya ósea. En esta capa amarilla vemos como las fibras de colágeno se orientan de manera de manera horizontal. No digo vertical. Se orientan de manera vertical. ¿Listo? Todas van de manera vertical, igual que los condrocitos. En la capa media ya los condrocitos van de laterales, van siempre de manera diagonal. ¿Listo? Y en la capa superior todas las fibras de colágeno y todos los condrocitos van de manera horizontal. Entonces, ¿por qué tienen esta distribución? Si básicamente el colágeno solamente me funciona en tensión, ¿qué hace colágeno en la articulación o qué hace el colágeno en el cartílago articular? Entonces, esta es la función. Cuando hacemos una presión, las fibras inferiores, o las que están en la primera etapa, que están mirando hacia arriba, las que están mirando diagonal y las que están completamente horizontal, crean un arco. No es que una sola fibra de colágeno haga un arco, no, sino que la unión de múltiples fibrillas de colágeno me generan un arco, y este es un arco. Y los arcos son las estructuras que más o mejor tienden a desempeñar el manejo de las cargas, porque la dividen completamente sin generar un punto directo de presión. Entonces los arcos lo que hacen es dividirme la presión, y recordando que si hay un área más grande, porque los arcos me crean un área más grande, me disminuyen la presión, limitándome así el daño del cartílago. Listo, entonces el cartílago tiene todo pensado. Empieza a generar arcos para protegerse de las tensiones. Listo, y poder dividir las cargas en toda la estructura. Las fases que tiene el material. Bueno, cuando hablamos de un material que tiene múltiples fases, que no solamente tiene una líquida y una sólida. La mayoría de estructuras, todas las estructuras en el cuerpo básicamente tienen 2 fases, que es la sólida y la líquida. La líquida es porque somos casi 80-70% agua, entonces siempre vamos a tener una fase líquida y una fase sólida. En el cartílago articular, la fase sólida se da por los proteoglicanos y por el colágeno.
la fase líquida por el agua, y hay una fase iónica, que es la unión del agua y los proteoglicanos. Entonces, ¿cómo funciona esa fase iónica? Recordamos que el agrecano de carga negativa, el agrecano me forma básicamente con el ácido hialurónico lo que es el proteoglicano, y esto es de una carga negativa, y el agua básicamente de una carga positiva. Bueno, el agua por encima del hidrógeno es de carga positiva, por debajo hay estudios que dicen de carga negativa, pero eso es otro tema aparte. Vamos a tomarlo como una carga directamente positiva. ¿Por qué? Porque el agua acá directamente es un agua más de carga positiva, porque hay autores que dicen que tiene un ion más de hidrógeno que lo hace de carga positiva. Entonces eso sería como otra actualización aparte, pero como este es un volumen 1, vamos a dejarlo así, como carga positiva, y el agrecano de carga, el proteoglicano de carga negativa. Entonces todo esto que vemos acá, vamos a sacar todo lo que es el colágeno, solamente vamos a dejar los proteoglicanos y el agua, y vamos a sacar también los condrocitos. Entonces acá es una unión iónica, porque hay sumas positivas y sumas negativas, y todo se está uniendo aquí, todo está unido acá de este lado. Entonces, ¿cómo funciona? Como un imán. Recuerden que lado positivo con lado negativo se tienden a juntar, más un lado negativo con un lado negativo se tienden a repeler. Eso es como lo que dicen que parejas iguales se alejan y parejas contrarias se atraen, algo así básicamente. Así funciona básicamente dentro del cartílago. Hay una unión de cargas negativas y positivas, y si llega a haber cargas de la misma magnitud se tienden a repeler. Entonces, vamos a ver cómo se deforma el cartílago. Suponiendo que estamos acá sentados y nos colocamos de pie. El cartílago que se encuentra en la rodilla está en esta posición. Tiene estos agujeros porque el cartílago tiene diminutas porosidades para que salga el agua. Entonces nos colocamos de pie, y lo que pasa es que al generar presión en una esponja, el agua va a salir. Entonces el agua queda afuera, queda todo en lo que es en la membrana, en el líquido sinovial, y los proteoglicanos se tienden a juntar, tienden a hacer una fuerza hacia afuera, porque esto es pura carga negativa, y las cargas negativas nunca quieren juntarse, entonces tienden a repeler, a dar una resistencia extra. ¿Listo? Aparte de los arcos que tienen aquí, los arcos de colágeno, básicamente tenemos una resistencia iónica que tiende a repeler el peso, porque como estamos puras cargas negativas no se quieren juntar, entonces empiezan a generar una fuerza tratando de limitar la presión. Obviamente la presión va a ser mucho más alta, básicamente de todo el cuerpo, o si tenemos un peso que me va a sacar todo el líquido de acá. Cuando nos volvemos a sentar, se vuelve a absorber el líquido y ya quedaría de nuevo igual. Entonces tenemos 4 centímetros, dando un ejemplo, 4 centímetros de altura, nos colocamos de pie, se disminuye a 2 centímetros y nos volvemos a sentar y ya vuelve a acomodarse todo. Pero entonces vamos a ver esa deformación con las cargas iónicas. Tenemos que aquí están todos pegados, positivo y negativo. Cuando nos tendemos a levantar, todo lo positivo sale afuera, porque las porosidades permiten que el agua salga. ¿Listo? Las porosidades solamente me van a permitir salir el agua. Los proteoglicanos son un poquito más grandes, entonces no van a poder salir. Solamente me va a permitir salir el agua. Entonces todo esto va a quedar junto en una carga negativa, chocando y tratando de separarse. Porque traten de juntar dos imanes negativos, no van a poder, se van a intentar separar. Entonces esto es lo que me hace como una resistencia extra a la carga. Listo, nos volvemos a colocar, nos volvemos a sentar, y ya todo se vuelve a absorber. El líquido positivo tiende a volver a buscar lo negativo. Ahora, ¿cómo se nutre el cartílago? ¿Cómo podemos nutrir el cartílago? El cartílago se puede nutrir, claro que se puede nutrir. Resulta que cuando tenemos acá proteoglicanos, colágeno, célula, agua, aquí se crean sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho tienen que salir de alguna manera. Entonces, pacientes que están en cama, porque también viene la importancia de la movilización. Pacientes en cama que no mueven sus articulaciones tienden a dosarse, tienden a adherirse, tienden a perder movilidad. Entonces es importante generar movimiento articular. Por eso es importante la fisioterapia en pacientes en cama, para poder liberar esa articulación, poder permitirme el movimiento y poder básicamente alimentar ese cartílago. Entonces, tenemos acá todo esto que está acá amarillo, es el líquido sinovial. Entonces generamos una presión y sacamos todo el agua. Obviamente sacamos el agua normal, están los proteoglicanos acá haciendo su fuerza, pero también sacamos los residuos, porque los residuos son suficientemente pequeños para poder salir por las porosidades. Y cuando sale todos los residuos en el líquido sinovial, básicamente este sí tiene vascularización, sí pueden tirar nutrientes, y cuando el cartílago vuelve a cargarse iónicamente, el agua tiende a chocar y a traer básicamente los nutrientes al cartílago. Entonces esta es la manera en que uno nutre el cartílago. ¿Listo? El movimiento me nutre el cartílago, nada de andar tomando pastillas o medicamentos, porque ya sabemos que básicamente es avascular.
Solamente movimiento es el que me permite la nutrición del cartílago. La mecánica de lesión. Bueno, ¿cómo me lesiona el cartílago? Resulta que tenemos el cartílago tiene una tasa de tiempo y desplazamiento. Entonces, voy a explicar esto. Esta línea que ven aquí en el tiempo es, por ejemplo, 5 segundos. Yo me coloco de pie en 5 segundos y me vuelvo a sentar. En esos 5 segundos yo hice esto de acá. Saqué las cargas positivas, o sea, saqué el agua y dejé los agregados acá adentro. O sea, me levanté y me senté y básicamente hice lo que hace una esponja. La aplasté y la volví a absorber. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo duro de pie un buen tiempo? Digamos unas 8 horas de pie. Estando de pie completamente 8 horas, básicamente esto va a estar chocando demasiado. Mucha carga negativa no quiere juntarse, empieza a chocar y teniendo una presión encima y una presión adentro que esté también limitando, me va a generar daño en el cartílago. Porque es un choque que se está produciendo ahí, choque que me puede estar lesionando las paredes del cartílago. ¿Listo? Por eso obviamente hay que tener en cuenta que la repulsión iónica es la que me genera un gran daño en el cartílago, porque no estoy permitiendo la hidratación. Entonces acá, tras que no hay nutrientes, solamente sustancias de desecho, que siga habiendo sustancias de desecho y hay un choque en las paredes, me está debilitando el cartílago. Entonces es importante, por ejemplo, las pausas activas que tengo que hacer con una movilización, que cambiar de posición, que literalmente nutrir el cartílago. ¿Listo? Entonces básicamente se ve acá que es pura carga negativa chocando en esta zona. Y este es el mecanismo de lesión del cartílago. Bueno, también tenemos la mecánica del cartílago, que es la permeabilidad. Bueno, vamos a definir primero qué significa permeable e impermeable. Permeable se refiere a que cuando yo hago una presión puede salir y cuando yo puedo soltar o quiero meter algo puede entrar. ¿Listo? Y impermeable significa que lo que esté dentro no pueda salir y si las cosas quieren entrar no pueden entrar, básicamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mucha impermeabilidad en la articulación? Favorece la solidificación de la articulación y causa inflamación, y básicamente lo que me coloca eso es que me reduce el movimiento. Entonces, mucha impermeabilidad me va a reducir el movimiento. Pero cuando algo es permeable, o sea que puede entrar, pero cuando es muy permeable, si se deforma muy rápido el cartílago, altera mi actividad de condrocitos. O sea, los condrocitos sabemos que son las células del cartílago y favorece la degeneración del cartílago. Mecánica de rigidez. Bueno, resulta que cuando hay más proteoglicanos significa que va a haber más absorción de agua, o sea, más rigidez. Entonces es directamente proporcional. Entre más proteoglicanos yo tenga en la articulación, en el cartílago, más rigidez voy a tener. Se creía, pero no hay evidencia de que la rigidez sea dada por el colágeno. Cuando hablemos de rigidez, si yo le pregunto ¿qué da la rigidez en el cartílago? Ustedes tienen que responder la cantidad de proteoglicanos, porque son directamente proporcionales. Entre más proteoglicanos yo tenga, más rigidez voy a tener en el cartílago. La lubricación, bueno, hay 3 tipos de lubricación, bueno, 2 y la mixta, que es la unión de ambas. La lubricación en barrera. Tenemos acá todo lo que es las glicoproteínas que sueltan básicamente una lumbricina. No es agua, es lumbricina, es como un tipo de aceite, de vaselina, que me va a lubricar esta parte para que no haya mucho roce, no haya mucha fricción. ¿Listo? Porque la fricción también genera desgaste en la articulación. ¿Ok? Entonces esto es cuando hay algo que está muy presionado. O sea, por ejemplo, ya llevo las 7 horas o 5 horas de pie, empieza a generar lumbricina porque ya el líquido como tal no me está soportando, sino que ya necesito un aceite para que me lubrique esa articulación. Y la película fluido básicamente es cómo se mueve el cartílago y todo el líquido que está alrededor de él dependiendo de los movimientos. ¿Listo? Se dividen en la hidrodinámica y la película prensa. Prensa es que va directamente, hidrodinámica es que cuando hay movimiento, ya sea de cizallas. ¿Listo? Prensa básicamente son los movimientos que hacemos de tensión y compresión, o sea, la rodadura y el desliz. Y la mixta, que puede ser la unión de ambas. ¿Listo? O sea, nos quedamos bastante tiempo de pie y generamos de vez en cuando un leve movimiento. Ahí podemos hacer básicamente una lubricación mixta. Bueno, la artrosis. Ya llegamos siempre al final, que es hablar sobre una patología. Bueno, la artrosis tiene diferentes causas. Una de las causas es la falta de lubricación de la articulación, los cambios de los proteoglicanos. Sabemos que si hay menos proteoglicanos vamos a tener menos rigidez, o sea, vamos a limitar menos la fuerza que vamos a cargar. ¿Listo? Tenemos operaciones cerca de las estructuras articulares, o sea, si nos fracturamos la epífisis y llega a tocar parte de la estructura articular, puede que se comprometa y puede que el paciente, si no se hace una revisión directa, me presente una artrosis más adelante.
y la velocidad de la carga. Esto es muy importante porque esta es una tabla carga y velocidad. No importa el tipo de carga, si yo cargo aquí, ambos están cargando 50 kilos, pero él lo está cargando más rápido y lo está cargando con mucho más tiempo, mucho más despacio, que dicen que es ejercicio de alta tensión. Resulta que, como le explicamos anteriormente, si hay mucho tiempo con cierta carga me va a dañar el cartílago, porque hay repelencia y choque iónico, es lo que me hace el daño del cartílago. Entonces no importa si hago mucho peso o hago muy explosivo. Obviamente si hace ejercicios muy explosivos también carga el cartílago. Todo tiene que ser intermedio, no ni muy ni muy mal. O sea, todo es malo, todo tiene que ser la mitad. Pero hay evidencia que dice que el movimiento lento, no importando la carga, genera más probabilidad de lesión del cartílago. Entonces tener eso en cuenta en las rehabilitaciones. También los ejercicios. Ejercicios con altos niveles de participación, o sea, diario. Normalmente los artistas marciales, yo practiqué taekwondo, los artistas marciales tendemos a sufrir bastante de degeneración del cartílago, porque son ejercicios diarios, choque. Por eso hay que lubricar bien la articulación mucho antes, por eso hay que preparar bien los músculos para que medio intenten estabilizarme la articulación y que no le den todo el cargo al cartílago. Pero igual, siempre que haya movimiento, el cartílago es el que me limita el roce. O sea, es como mentir diciéndote que si tienes un músculo muy hipertrofiado vas a limitar el roce, porque es mentira, porque siempre el cartílago va a tocar primero. Los ejercicios de impactos repetitivos también, ejercicios de cargas elevadas y tensión y cizalla también, y ejercicios rápidos de aceleraciones y desaceleraciones, o sea, básicamente ejercicios explosivos. Cuando estemos hablando de la función biomecánica del músculo, vamos a hablar bastante de esto, que es una función interesante de los mecanismos contráctiles y de los tensiles del músculo. O sea, del músculo no, sería más que todo la fascia. Bueno, ejercicio es bueno, porque aquí básicamente estoy diciendo que el ejercicio es malo y no, y el ejercicio es bueno. Pero hay evidencia que indica que el ejercicio de una carga media o baja me ayuda a mantener el cartílago. Pero obviamente si ustedes hacen ejercicios de alto impacto van a tener un hueso, una densidad ósea mejor, una mejor ganancia muscular. Entonces, o sea, es como escoger un equilibrio. Puede que un día en la semana haga alto impacto y después me mantenga medio. Entonces la idea es mantener un equilibrio. Listo, saber organizar los planes de ejercicio. Bueno, aquí está el final. Una artrosis, cómo se vería más o menos, no coloqué imágenes reales, quiero que sea todo como más intuitivo, más didáctico. Vemos que aquí está una persona normal, con las rodillas en un ángulo semi-normal. O sea, este no es casi normal, sino que lo acomodé más o menos así para que se vea lo más recto posible. Entonces vemos que en el cóndilo medial y en el cóndilo lateral no se encuentra ninguna afección, todo lo azul es el cartílago está sano. Cuando tenemos una desviación o un valgo es hacia adentro, listo, valgo es hacia adentro. Un valgo de rodilla lo que hace es que el cóndilo lateral es el que está chocando, entonces este tiende a recibir mucha más presión. Por ejemplo, aquí me pasan 100 newton, que serían ¿qué? 10 kilos aproximadamente, sí, 10 kilos aproximadamente, vamos a poner 100 kilos, me pasan 100 kilos siempre de peso. Pero entonces, como aquí los dos cóndilos me dividen 50 y 50, bueno, normalmente este tiene un poquito más, pero vamos a poner 50 y 50. Si yo solamente le doy carga, o sea, solamente me está aguantando el peso, el cóndilo lateral, este me está aguantando 100 kilos. Y este solamente está hecho para aguantar 50 o 60 como máximo. Ahí empieza a desgastar básicamente ese cartílago. ¿Listo? Por eso hay que abrir ojo cuando tenemos personas que de pequeño o tienden a tener estas malformaciones. Sabemos que más adelante va a tener una artrosis de rodilla, ya sea del cóndilo medial o cóndilo lateral. Y estos son de los cóndilos mediales, básicamente es un varo de rodilla me genera una artrosis en los cóndilos mediales de la rodilla. Y siempre la artrosis se pasa a la otra articulación. Si yo tengo una artrosis que me empieza del lado derecho, porque incluso yo puedo estar normal, pero siempre tiendo a acomodarme, a colocarme, no sé, cuando estamos esperando el transporte público o estamos esperando una fila, nos colocamos de lado y siempre tendemos a apoyar una zona. Esa zona está generando mucha presión y normalmente lo que hacemos es tirar todo el cuerpo a esa zona. Entonces probablemente cuando hay una artrosis de un lado y ya tú te quieres acomodar de ese lado porque siempre te acomodas del lado derecho y ya te duele, ya dices, no marica, me duele el lado derecho, me voy a acomodar del lado izquierdo. Entonces la artrosis se va a pasar al otro lado porque tiendes a cargar la fuerza en el otro lado. Listo, básicamente esto sería todo. Y bueno, quedamos pendientes con lo de biomecánica. Esto es el primer volumen, puede que lo actualicen en unos cuantos meses y vamos a seguir con lo que es biomecánica muscular
Y... ¿Y qué me faltaría? Ah, y biomecánica de tendones y ligamentos.